Teniendo César aquel invierno sus cuarteles en la Galia cisalpina, veníanle repetidas noticias, y también Lavenio le aseguraba por cartas que todos los belgas se conjuraban contra el pueblo romano, dándose mutuos rehenes, que las causas de la conjura eran estas: primera, el temor de que nuestro ejército, sosegadas una vez las otras provincias, no se revolviese contra ellos; segunda, la instigación de varios nacionales, unos que, si bien estaban disgustadas con la larga detención de los germanos en la Galia, tampoco llevaban a bien que los romanos se acostumbrasen a invernar y vivir en ella tan de asiento. Guerra de las Galias. Comienzo del libro segundo. La batalla había terminado, y 2 días después me encontraba atravesando la gran sala corrida del hospital militar de Bangassou, vestido con mi coraza, seguido de otros oficiales, rodeado por varios médicos. Saludaba a mis hombres heridos, visitaba lo que quedaba de una gran mortandad, pero el frente enemigo había cedido. La orden había conocido su primera victoria en una guerra abierta de grandes dimensiones mucho mayores de lo que hasta entonces habían conocido nuestras crónicas. La larga sala corrida de techo muy alto estaba llena de camas bien ordenadas en 6 hileras dobles. Aquella sala era inacabable. Solo en ella debía haber por lo menos 200 camas. Las sábanas eran blancas, las batas del personal eran blancas, también el suelo. Despertar en uno de esos lechos debía ser como despertar en un cielo blanco, cuyos ángeles eran los miembros del personal sanitario, doctores de raza negra y negras enfermeras en medio de aquella blancura hospitalaria. Aunque me acercaba a alguna que otra cama, me limitaba más bien a saludar desde el pasillo del centro de la sala a los convalecientes. Saludaba a aquellos hombres sin manos ni piernas, que en la lotería de la vida les había tocado vivir. Nuestros templarios habían perdido sus ojos, sus mandíbulas, otros miembros, por una noble causa considerada en su conjunto. Pero los otros soldados, los nigerianos de reemplazo, los jovencitos enviados al frente a la fuerza, saldrían de este hospital, mostrarían sus muñones y se sentirían muy orgullosos de haber quedado inválidos por una disputa comercial entre grandes superpotencias. Como es lógico, esto último lo digo con ironía. Lo que no es una ironía es que alguien en un despacho de unas tierras del norte de otro continente, tierras que ellos nunca visitarían, decidió que no iban a permitir la pérdida de su influencia en el paralelo 38 de África. Una decisión en un limpio despacho enmoquetado, que supuso la pérdida de los miembros de estos chicos. Una decisión que supuso que en una sola mañana se llenaran las camas de este hospital con 4.000 heridos de guerra. Y eso que la suma total de heridos de esta batalla, los heridos, está distribuida en 8 hospitales. 8 hospitales se llenaron de dolor y amputaciones por el honor de unas banderas que ondean en latitudes mucho más frías y norteñas. Ni todo el esplendor de Occidente les devolvería su mano o volvería a llenar la cuenca de su ojo. Pero Occidente sigue luchando en esta frontera. Nigeria y Chad están asolados por esta riña entre colosos. Pero después de tanto tiempo,
nadie, ni ellas, ni las naciones que están detrás de ellas, daría su brazo a torcer. Ceder supondría ofrecer la evidencia de que la potencia que hay detrás de los peones comienza a dar signos de debilidad. Una gran potencia debe dejar bien claro que una vez que da su palabra de proteger a un peón, no cederá. Ya no queda mucho país por el que los nigerianos deban continuar su lucha, pero mientras queden hombres, será posible el suministro de material para continuar. Cuando uno medita acerca del mundo, tras una visita a estas hileras de camas, se siente una cierta inclinación a considerar que el mundo va hacia la hecatombe. Pero no es así. El mal de la guerra está focalizado en unos cuantos puntos. El resto del continente africano vive una época económicamente floreciente. Mi continente, ya lo llamo mío, florece. Casi todo el año lo paso en la casa madre, radicada en Madagascar. Así que, después de tanto tiempo, afincado aquí, esta es mi tierra. Nuestros intelectuales africanos han llamado a esta época nuestro siglo de Pericles. A lo largo del siglo XXII hemos visto emerger toda una constelación de excepcionales pensadores africanos. En cierto modo, podemos decir que hemos gozado, por fin, de nuestro Empédocles Zulú, de nuestro Sócrates Batusi, de nuestro Platón Boshongo. Aunque no deja de ser curioso el que los libros más leídos en África son El corazón de las tinieblas de Conrad y Memorias de África de Dinesen. Tiene gracia. Los africanos siguen leyendo las visiones de que de esta tierra han escrito los que han venido de fuera, y además visiones de un África que ya no existe. Quizá esa es la razón de que sean clásicos. Ellos contemplaron con sus ojos un continente que ya nunca volverá. Desde luego, a partir de ahora, algunos de estos pobres soldados van a tener toda una vida para poder dedicarla a la lectura. Un buen número de estos chicos saldrán de aquí no andando, sino en silla de ruedas. Claro que ellos no deberían quejarse, al menos viven. Una vez más, aunque siento tentaciones de hacerlo, voy a ahorrarme explicar el origen del conflicto. Es un asunto tedioso, intrincado, y hay varias versiones sobre el tema. Además, para ellos, para los técnicos vestidos de civiles que vienen pagados por las superpotencias y que tienen sus casas en los barrios residenciales de sus grandes urbes, esto no es para ellos una guerra, sino un mero conflicto regional, una mera campaña más dentro de un marco mucho más amplio. El problema es que estas campañas se han enquistado, todas se prolongan de un modo tal que jamás lo esperaron. Son como una enfermedad cuya cura todos esperan pronto, pero que no acaba de cicatrizarse. Estos chicos heridos que tengo a ambos lados del pasillo son las células en medio del pus y la infección. Estando César de partida para Italia, envió a Servio Galba con la 12ª legión y parte de la caballería a los nantuates, veragros y sioneses, que desde los confines de los alóbroges, del lago Lemán y del río Ródano se extienden hasta lo más encumbrado de los Alpes. Su mira en eso era franquear aquel camino, cuyo pasaje solía ser de mucho riesgo y de gran dispendio para los mercaderes por la tribu de los protascos. Dióle permiso para invernar
allí con la legión. Guerra de las Galias. Comienzo del libro 3. Mañana dejo Nigeria y vuelvo a la casa madre. El frente se aleja de aquí día tras día, y nuestras columnas prosiguen su avance en territorio enemigo. Hago mi última visita a los hospitales. Salgo ya de las salas donde están los pacientes templarios y me dirijo a la sala de los soldados regulares de Nigeria. Allí, en medio de mis recorridos, de mis preguntas, de mis breves conversaciones con algunos de ellos, veo a 2 pacientes, con un tablero entre las 2 camas, que interrumpen su partida de ajedrez al entrar yo y mis acompañantes en la sala. No digo nada, pero imagino que para ellos será inevitable tener la sensación de que al final han jugado con ellos al ajedrez, la sensación de que la victoria del rey negro o blanco no es la de ellos 2 convalecientes, que ellos son los peones y que los peones caen como moscas. Después de mis visitas a los hospitales, comprendo mejor que Julio César, Napoleón y el resto de sanguinarios forjadores de la historia no eran héroes, sino jefes de matadero. No sólo no deben ser honrados como grandes hombres, sino que deben ser repudiados como despreciadores de los hombres. A pesar de las estatuas y pinturas que los honran, ellos son los hombres que pusieron sus ambiciones por encima de la vida de otros seres humanos con una vida tan maravillosa como la de ellos. Hoy tienen sus efigies en mármol, gracias a ciegos, mutilados, amputados, como los que tengo ante mi vista. No fueron grandes hombres. Mi desprecio hacia ellos crece de día en día. Ya nunca podré volver a leer los libros de historia con la inconsciencia de antes. Cada trozo de terreno que conquistaron lo hicieron con muchachos como estos. También ellos fueron arrastrados a la fuerza. Ninguno fue por propia voluntad. Los soldados nunca tienen nada que ganar de la guerra. La visita al hospital ha acabado. Al volver sobre mis pasos para salir por donde había entrado, un joven templario me detiene desde su cama, llamándome. Quiere dirigirme unas palabras. Me paro, me acerco a él y le escucho. Presiento que él es de ese tipo de personas que siempre te quiere retener durante unos minutos, porque tiene que decirte algo muy importante, aunque al final siempre es lo mismo. Unas veces visionarios, otras veces mentes simples que encuentran la solución a todo en recetas de gran sencillez. Siempre me esfuerzo por oír condescendientemente las mismas cosas que ya he escuchado 1000 veces. Este joven pertenece al grupo de las mentes simples. Me da una serie de consejos que él considera esenciales para el bien del mundo. Su minúsculo discurso, inútil, contiene un dato que me parece muy curioso, y es que una de las cosas que me comenta es que se dirigió al frente aquella mañana, escuchando a Haendel a través de unos auriculares ocultos por su casco. Está prohibido escuchar música durante las operaciones militares para poder oír con más claridad las instrucciones de los suboficiales, pero no obedeció. Me dijo que si le mataban, quería pasar de este mundo escuchando a Haendel. Me imagino que jamás se le pasaría ni remotamente por la cabeza a aquel músico alemán de casaca y peluca, afincado en la corte londinense, el que un hombre de color en Nigeria se dirigiría a la guerra escuchando un aria suya en este lejano siglo XXII.
su música acuática en medio de la selva centroafricana. Jamás pudo imaginar algo así. La vida sigue dando vueltas, el bombo de la historia sigue moviendo las bolas, produciendo las más extrañas combinaciones, las secuencias más inverosímiles. Por fin, de nuevo en la casa madre, la fortaleza de San Miguel, el único lugar del mundo que ya considero mi hogar. Otra vez la vida regular, la paz. No deseaba otra cosa al volver que sumirme de nuevo en mis pacíficas ocupaciones de gestión, que mi vida monástica prosiguiera su tranquilo curso. Mientras atravesando aquel aire despejado, nos aproximábamos en mi aeronave, la sola visión desde la ventanilla de mi aeronave del monasterio Fortaleza alegró y al mismo tiempo serenó mi corazón. Mis ojos se quedaron pacíficamente fijos en el gran alcázar de hormigón que como una peña de piedra gris sobresalía orgulloso entre toda esa vegetación tropical. Al día siguiente, al sentarme en mi despacho, me esperaban los amenazadores informes de lo que estaba sucediendo en Europa. El viejo continente se estaba lanzando hacia una posición de mayor enfrentamiento contra la Iglesia. Afortunadamente en Europa y a Estados Unidos, nuestra orden no tenía ningún interés que defender. Dos lugares donde no nos habíamos establecido, algo lógico, pues nosotros debíamos estar donde nos necesitaran. Y eso suponía, casi siempre, radicar nuestras casas en lugares pobres. Aun así, los informes resultaban especialmente preocupantes. Sin embargo, pronto otros informes sobre cuestiones prácticas relativas a nuevos asuntos desplazaron aquellos papeles. Fui a dar un paseo, una noche de insomnio. 20 años ya al frente de la congregación. El calor tropical de la isla se hacía notar. Dar vueltas sin rumbo por el monasterio central de la orden, mientras los monjes duermen, supone un placer lleno de misterio. La casa madre tiene el templo en el centro justo de la fortaleza, una iglesia que goza de dimensiones catedralicias, sin ser pretender caer en el vano orgullo. Pero, siendo sinceros, nuestro templo tiene más longitud que cualquier catedral francesa medieval. ¿Para qué negar que es una construcción soberbia? Una vez que se han atravesado los pórticos y el atrio, se encuentra uno frente a una verdadera selva de columnas góticas. La entera iglesia semeja a una gran sala capitular, como una sala capitular dividida en 9 partes cuadrangulares. En una de las innumerables capillas que se le han ido adosando generación tras generación, se halla la entrada a la cripta. Digo a la cripta, pero debería decir a la cripta de San Olaf, porque la iglesia posee 3 criptas, la de San Olaf, rey de Noruega, la de San Luis, rey de Francia, y la de San Fernando, rey de Castilla. En mitad del silencio de la noche, recorrí las salas de la cripta de San Olaf. En esas estancias subterráneas, unas situadas a más profundidad que otras, unidas por galerías y escaleras, están enterrados todos y cada uno de los monjes que han fallecido en ese monasterio. Un mundo subterráneo verdaderamente poblado de sombras, ya que carecía de iluminación alguna. Cada uno de los que ingresaban en él debía portar uno de los faroles que se hallaban en las hornacinas de la entrada. Dado el entorno en el que se desarrollaba mi paseo, no hace falta insistir en que atravesar ese lugar a aquellas horas hubiera supuesto para muchas personas una experiencia impresionante, pero no para mí. Sabía que no son los muertos los que nos deben dar miedo, sino los vivos. Paseaba como un modo de meditación,
Aquello para mí era como un libro donde se explicaba la vanidad de las cosas, la fugacidad de la vida, el sentido de todo. Suponían para mí un especial motivo de reflexión. Las estatuas de los frailes difuntos, hermanos míos que en vano buscarían el mundo de los vivos. En cada sala subterránea había en su centro varios sepulcros que representaban en piedra a caballeros con sus armaduras, con sus protecciones de cota de malla, como si estuvieran durmiendo sobre las losas. Unos era como si durmiesen, otros tenían las manos juntas sobre el pecho, como si rezaran. Alguno en un alarde de singularidad que debía corresponder a alguna singularidad de su vida. Tenía algo entre sus manos. Uno mantenía abierto un libro en un acto de eterna lectura. Otro agarraba un mapa. Uno más lejano sostenía una extraña pequeña maquinaria. Más frecuente era encontrarse con figuras que hacían gesto de, en un supremo esfuerzo, desenvainar la espada. Eran los que habían muerto en combate. También había muchas urnas con cenizas, ya que no todos habían podido ser traídos desde lugares distantes con su cuerpo. Sí, ese paseo nocturno era como la lectura de un excelente libro de meditación. Buena parte de la tarde antes de la cena la había dedicado a leer una obra de Santo Tomás de Aquino, su explicación sobre el Evangelio de San Juan. Allí, en un párrafo, el doctor de la Iglesia había enseñado hacía ya muchos siglos: el oficio del buen pastor es la caridad, de donde se dice: el pastor bueno da su vida por sus ovejas. Nótese la diferencia entre el pastor bueno y el malo. El pastor bueno busca el beneficio de la grey, el malo su propio beneficio. Aquellas breves líneas me habían impactado notablemente. El sacerdote es un pastor y busca el bien de sus ovejas. Si está enferma, la cuida. Si necesita enseñanza, la instruye. Si es pobre, la socorre. Pero si la oveja es asesinada, extorsionada o atemorizada, ¿no deberá protegerla? El báculo de los obispos simboliza la larga y dura vara de los pastores, arma con la que se golpea a las bestias que tratan de llevarse entre los dientes alguna cría. El báculo de los templarios, sonreí, no era precisamente una vara, sino regimientos, aeronaves de transporte, cuarteles. ¿Buscaban su propio beneficio? Nada tenían propio. Su vida era más austera, en ocasiones, que las de aquellos a quienes defendían. ¿No debía el pastor proteger a la vida de sus ovejas? El beneficio de la grey primeramente. Sí, no debemos vacilar. Si la caridad precisaba de hacer la guerra, se hacía, sin contemplaciones. La vacilación ya es una forma de debilidad, una debilidad en la práctica del bien. Miraba a aquellos sepulcros de hombres valientes, aguerridos, monjes que dedicaron muchas horas a la oración, religiosos virtuosos, ardorosos. Nadie entra en la orden sin ardor. No tenía ninguna duda. Aquellos monasterios castillo eran baluartes, no de un poder meramente terrenal, sino baluartes de la virtud. Di gracias a Dios aquella noche de haber recibido sobre mis hombros la protección de aquella orden militar. Hacía tiempo que ya había alcanzado la tranquilidad de mi espíritu, la resignada aceptación de mi cargo, incluso desde antes de aceptar la investidura. Pero entonces, en esa cripta, en esa noche calurosa, que no se sentía bajo tierra, aprecié más plenamente el deber sagrado de proteger la vida corporal de mi rebaño espiritual. La cripta de San Olaf, en cierto trecho, descendía a través de unos amplios escalones hacia todavía mayores profundidades. Los peldaños de esta caliza menos dura, por el uso, estaban encantadoramente más desgastados y pulidos por el centro.
Estos escalones daban a una sala con bóveda de crucería y columnas. A mitad de la sala había una verja formada de nudos y entrelazamientos álticos. Abrí con mi llave aquella cerradura. Detrás de ese enrejado comenzaba la capilla de Santa Suniva, donde descansaban los sepulcros de los grandes maestres. Los 6 sepulcros los representaban con sus ojos abiertos, con esos ojos fríos y ariáticos, sin pupilas, como mirando al más allá, al infinito. La piedra los mostraba con sus hábitos religiosos, con la capucha echada, agarrando la empuñadura de una espada sobre su pecho. Uno tenía un león a sus pies, haciendo las veces de escabel, otro un pequeño dragón, otro un águila, un cuarto reposaba a sus pies sobre un basilisco, otro sobre 2 halcones que agarraban una sola serpiente. Observando con detalle las figuras de mármol blanco del halcón de la izquierda, me percaté de que con su pata izquierda agarraba, casi aplastándolo, un pequeño escarabajo. Al día siguiente encontré la razón histórica de esta peculiaridad en las crónicas de la orden, guardadas en la pequeña biblioteca circular de la torre este. El sepulcro marmóreo de mi inmediato predecesor se hallaba vacío. Su cuerpo todavía estaba en un ataúd en tierra. Allí debía pudrirse aún 5 años más. Después se exhumaría y se colocaría en la cripta, y aún así, dentro del sepulcro, el ataúd sería cubierto de abundante tierra. Mis antecesores en el cargo, aunque han podido poseer luminosas almas, han vivido en moradas terrenas de carne que se descomponen de un modo terrible. Una a una miré la inscripción de cada uno de los grandes maestres. Este había sido antes benedictino, ni más ni menos que abad de Beurón, Abbas Bebronensis Emeritus. Toda una vida antes de entrar en la orden, resumida en 3 palabras. Una existencia resumida en una inscripción. El de más allá fue obispo de la isla de Mallorca. Este fue aclamado por todos como afamado teólogo en París. Este otro monseñor ostentó elevadas responsabilidades en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cada gran maestre tenía una historia detrás. Cada uno había debido tener una gran historia para llegar a ocupar este puesto. Cada templario recibía sepultura en la cripta del monasterio donde fallecía. Sin embargo, los grandes maestres estaban todos enterrados en la casa madre. Todos habían muerto en ella. En esta capilla de Santa Suniva se celebra misa 3 veces al año. En el amanecer del día 2 de noviembre, día de todos los difuntos, un sacerdote revestido con casulla negra, acompañado de 2 acólitos, celebra en latín la misa pro defunctis. El 2 de diciembre, justo al mediodía, yo soy quien celebra misa por el descanso de sus almas. El 2 de enero, ya en el nuevo año, los maestres presentes en la fortaleza de San Miguel y yo concelebramos a las 6 de la tarde la última misa de la serie. Durante 9 meses se cierra la verja. Nadie dice misa sobre este altar y ninguna luz vuelve a iluminar estos reinos de quietud, salvo que el custodio de una de las 3 llaves de la verja que hay en la fortaleza, en una ardiente noche tropical, decida darse un paseo solitario atenazado por los fantasmas, no de los muertos, sino de sus dudas y vacilaciones. Claro que mis dudas no tienen que ver con la licitud de la obra por la que lucharon estos hombres enterrados aquí, sino con la trascendencia que cada decisión mía tiene sobre la vida y la muerte de otros seres humanos, hermanos míos, en esta congregación. Los que me precedieron en el cargo y Santa Suniva, sin duda, me ayudarán desde el cielo. Hay toda una historia
de por qué se dedicó esta capilla a esta legendaria santa princesa irlandesa del siglo X. La tradición sobre la santa, sobre su vida en una cueva noruega, sobre su viaje en un barco sin remos ni vela, el hallazgo de su cuerpo en una isla por 2 campesinos. ¿Por qué, habiendo tantos santos, dedicaron justamente a una santa así esta capilla? Los grandes maestres descansan para siempre en la capilla de una santa de leyenda. Qué pena que sean muchos los cristianos que consideran a estos difuntos hombres armados como cristianos bien intencionados, pero profundamente equivocados. Miré la faz de esos rostros esculpidos, inmóviles, y pensé que sólo ellos habían sabido a cuántos habían ayudado. Cuántos hombres habían vivido mejor, porque ellos hicieron entrega de su vida a aquella forma de vida incomprendida y admirada a la vez, quizá a partes iguales. La cripta era un lugar óptimo para recogerse y pensar las cosas de nuevo. Allí se veían las cosas más claras. A la luz de la eternidad, todos los problemas se volvían cristalinos. Mirad los problemas. Subespecie aeternitatis. Nota a pie de página. Bajo la visión de la eternidad. Retomo la lectura. Repetía incansable el tercer gran maestre de la orden. Regresé subiendo primero los desgastados peldaños de la escalinata de piedra caliza, y después internándome en la consecución de salas y galerías, hasta llegar a la última escalera. Si uno paseaba por ahí durante el día, siempre podía hallar a algún que otro monje haciendo un rato de oración en la cripta. Por todos los moradores del monasterio castillo era tenido como un lugar propicio para meditar. Sin embargo, por esas galerías me vino a la mente el versículo que reza: «Mi reino no es de este mundo». Esas palabras también eran un recuerdo de que ellos eran tan solo una medida de emergencia, un remedio excepcional, aunque la orden durase ya un siglo. Me marché a mi celda. Al día siguiente tenía dispuesto dedicar todo el día a la lectura de la Biblia y a meditar la ya comenzada obra de Santo Tomás de Aquino. Esos días de retiro espiritual me eran muy necesarios. La gente piensa que los monjes solo oran, pero 8 horas diarias de trabajo dejan solo una parte de la jornada para la contemplación de las verdades divinas. Por eso, una vez al mes, sabiamente la regla, reservaba un día entero para leer las Sagradas Escrituras, orar y revisar la vida. Había mucho trabajo, y más para mí, pero la regla recordaba que nadie debía conquistar un reino si antes no conquistaba su propia alma. Teóricamente, cada templario debía antes conquistar su alma para Dios. La estancia en la orden suponía una guerra personal contra el mundo, el demonio y la carne. Sólo los hombres con paz en su alma podían ser guerreros. Si las pasiones habitaban en nuestros corazones, iríamos a la guerra acompañados de nuestras pasiones. Pero si lográbamos convertirnos en seres espirituales, si nos veíamos forzados a entrar en combate, lo haríamos con el escudo, con la sombra del Altísimo sobre nuestras filas. Desde mi investidura, una de las tareas a las que me dediqué con gran gusto fue a visitar durante al menos un mes cada año los distintos castillos que poseía la orden. Un superior como yo tiene siempre variadas razones para visitar tal o cual región de la orden. Si bien es verdad que todas esas visitas pueden ser delegadas en maestres, visitadores o legados que se encarguen de estos asuntos, pero si durante ciertas temporadas he viajado mucho, ha sido más que nada para conocer las posesiones de la congregación. También es verdad que en los últimos años apenas me he movido de la casa madre, y quizá de un par más de castillos principales. Siempre que bajaba por la escalerilla de mi aeronave para visitar los castillos monasterios de un otro país, el condestable me informaba enseguida
de las casas asociadas que había en esa zona. ¿Qué son las casas asociadas?, pregunté la primera vez que oí mencionarlas. La primera vez que perplejo formulé esa pregunta, como respuesta del condestable, bastante obeso, cosa infrecuente en la orden. Se limitó a sacar enseguida un mapa de la ciudad y mostrarme las 20 casas que poseía la congregación allí en Nairobi. En aquella ciudad, capital de Kenia, nuestro monasterio tenía esos pisos que el condestable me señalaba sobre el plano, mientras respondía a mis preguntas. Cada casa asociada era en realidad 2 o 3 pisos unidos, donde varios laicos vivían bajo la supervisión de un templario que hacía las veces de superior. Ese personal civil era en parte la cantera de nuevas vocaciones. Esas casas, no pocas veces, eran moradas para catequizar a los no bautizados, que habían venido a ellas atraídos por nuestra forma de vida. ¿Cómo se mantenía esa red de casas? A través de los beneficios que nos proporcionaban nuestras empresas de seguridad privada. La orden era la propietaria de un cierto número de pequeñas empresas de protección y vigilancia, y los laicos que vivían comunitariamente en las casas asociadas trabajaban en nuestras firmas dedicadas a este sector. Los beneficios de esas empresas repercutían en la orden. Son nuestras vacas, me explicó el maestre de aquella región, las vacas que ordeñamos. Cada castillo normalmente solía tener unos cuantas de esas casas asociadas. Suponían una fuente de financiación y un modo de entrar en contacto con mucha gente que después visitaba nuestros monasterios. Un pequeño tanto por ciento de esos visitantes después llamaban a las puertas de nuestros noviciados pidiendo ingresar. El sistema me pareció muy bueno, en cierto modo perfecto. En aquel entonces llevaba menos de un mes en el cargo. Claro que después de la explicación que acababa de escuchar, me senté en mi sillón un poco abrumado. Alrededor de cada castillo templario que veía en el mapamundi había que colocar 5, 10, 20 casas asociadas. El poder y la influencia de la orden en realidad era mucho mayor de lo que me había imaginado. Normalmente las casas asociadas, me explicó el maestre de la región sexta, están inscritas no a nombre de la congregación, sino de empresas privadas cuyos dueños reales somos nosotros. Así, si algún día surge algún problema entre el gobierno y la Iglesia en ese país, esas casas asociadas, así como las empresas de seguridad, son propiedad de particulares. Ninguna expropiación de bienes eclesiásticos debería afectarnos. Los benedictinos vendimian los campos anejos a sus abadías, añadió el regordete condestable. Nosotros vendimiamos este otro tipo de viñas, que por otro lado nos toca cultivar con bastante trabajo. Mantener esta red de empresas de seguridad nos lleva a nuestro esfuerzo. 3 meses después, en diciembre, les dije a mis contables: bien, repasemos las cuentas de toda la orden, así me haré mejor idea del tamaño de todo esto. Los balances se llevan meticulosamente, añadió el pulcro y anciano condestable para tranquilizarme. Pero para mí no acababan allí las sorpresas. El examen en detalle de las partidas de ingresos fue causa de no pocos asombros. Los templarios gozaban de una bien merecida fama de honestidad e insobornabilidad, de forma que se habían convertido en la guardia pretoriana de 4 presidentes africanos. En medio de funcionarios y militares corruptos, aquellos presidentes sabían muy bien que esta guardia de corps no les traicionaría. Eso sí, existía un código de honor en nuestros hombres por el que, si considerábamos que el régimen de nuestro protegido se había vuelto inicuo, podíamos exigir el cumplimiento de la famosa cláusula sexta. Aquella cláusula le concedía a nuestro protegido el derecho de conocer con 3 meses de antelación la decisión de que habíamos tomado, la decisión de rescindir nuestro contrato de protección. Hasta la fecha solo nos habíamos retirado de 2 países. En honor a la verdad, me alegra decir que los templarios se retiraron con gran pena de nuestros protegidos, porque la confianza ni se compra ni se vende, se tiene o no se tiene.
Por eso, en medio de esta generación corrupta y depravada, la seguridad que ofrecían 4 o 5 compañías de insobornables, ajenos a las intrigas de poder, era un bien tan supremo que no había dinero que lo pagara suficientemente. Aunque de hecho pagaban, y mucho. Este apartado de beneficios siempre era pingüe. Estas compañías nunca entraban en combate, no nos daban ningún problema y nos otorgaban un gran prestigio. Prestigio para nosotros y prestigio para el presidente protegido. Pocas cosas ofrecían una sonrisa de mayor orgullo a un jefe de Estado que el mostrar a sus impresionadas visitas aquellas compañías de templarios. No dejaba de ser curioso observar que la virtud de la fidelidad era un valor que cotizaba al alza año tras año. Ciertamente, las variadas fuentes de financiación de la orden suponían un flujo de ganancias bastante continuo y saneado. Todos estos asuntos acerca de la financiación se llevaban con mucha discreción. Nada en ellos había que nos hiciera avergonzar, pero la discreción no estaba de más. Un informe, no muy detallado, sino general, era enviado anualmente a la congregación de religiosos en Roma. El monto total de nuestros beneficios fue un tema que siempre preocupó a los monseñores de la citada congregación romana. La pujanza económica de la orden suponía una razón más para que se hubieran tomado en las constituciones tantas precauciones en el nombramiento del gran maestre, así como en la determinación de las funciones de los 3 comendadores. Ninguna otra orden en la Iglesia tenía observadores fijos dentro de ella, participando siempre en su gran capítulo, sin voto, pero observándolo todo. Pero honestamente, no había nada en todo este asunto de las finanzas que nos hiciera avergonzar. En tiempos pasados, ¿no había sido igualmente poderosa la orden benedictina y después la cisterciense? Los cistercienses en sus mejores tiempos llegaron a tener negocios y barcos propiedad de la orden. Deberemos recordar el poder de los jesuitas en el siglo XVI y XVII con sus propias compañías comerciales, con sus reducciones. No era preciso ser un lince para percatarse de que la orden templaria sufría ahora de los recelos y vigilancias que había sufrido la orden jesuítica en sus tiempos de mayor apogeo, de los mismos recelos y de la misma animadversión, pues en la barca eclesiástica nada crea más animadversión que el éxito. Son muchos los monseñores que si las cosas van mal, te dan un sermón sobre la paciencia, pero si las cosas van bien, ellos se encargan de repetir una y otra vez que las cosas no pueden seguir así. De todas maneras, para quedarnos con la conciencia tranquila, el 35º capítulo general de la Orden decretó dedicar cada año el 5% de los beneficios anuales a obras de caridad. Desde ese año, sin interrupción, el administrador general entrega una parte de ese dinero a las misioneras de la caridad. Otra parte de ese 5% lo gestionamos nosotros mismos ayudando a personas desfavorecidas en regiones donde nuestra orden trabaja. Interesante función la de las casas asociadas, que también ejercieron la función práctica de constituir un exilio para alejar de nuestros monasterios a aquellos miembros problemáticos. Allí también enviábamos a los miembros que precisaran de vivir en un lugar cercano a un hospital. Los mutilados y los muy enfermos también solían acabar sus días en ese tipo de casas. Por otro lado, los castillos que habían quedado en lugares completamente pacificados y que por tanto carecían ya del sentido defensivo por el que se los erigió, se convirtieron en destino para los miembros más ancianos o para aquellos que en el desarrollo de su vida espiritual sintiesen inclinación a una vida más contemplativa. Así que la orden, como se ve, examinada de cerca, desde dentro, era una realidad mucho más compleja de lo que pudieran pensar aquellos que conocieran de ella un par de simplificaciones. La orden poseía entre sus destinos de lugares más propicios para los orantes, de pisos en pleno centro de las ciudades que parecían más que nada empresas, de emplazamientos adecuados para enfermos, etcétera, etcétera.
Creía saberlo ya todo sobre casas y destinos, cuando me enteré que poseíamos también una prisión. No me explique nada, le dije al secretario del coronel de inteligencia de la casa madre. Mañana quiero un informe detallado y exhaustivo sobre esa prisión y los que están en ella. Hice aquello porque en un tema tan delicado, que me escandalizó y me enfadó, no quería una explicación superficial, sino un informe extenso. La idea de que la orden tuviera prisioneros me parecía tan escandalosa que lo que me dijeran sobre ella quería verlo por escrito sobre mi mesa de un modo detallado. Cuando lo pedí, estaba convencido de que solicitaba tal informe para decidir acto seguido la desaparición de tal cárcel. Pero al día siguiente, después de leer el informe, me convencí de que la creación de tal prisión había sido algo justo. En la prisión había solo 2 miembros de la orden y un civil que había trabajado para nosotros. La primera vez que se planteó la necesidad de encarcelar a alguien supuso un episodio muy traumático para los que tuvieron que tomar la decisión. Pero incluso yo, después de escuchar las razones, admití que habían tomado una decisión correcta. El primer recluso había sido un miembro profeso del que se empezó a sospechar que pasaba información a un determinado servicio de inteligencia. Aquel pobre hombre de 40 años hizo aquello por amor a sus padres y hermanos, en esos momentos viviendo en una situación paupérrima. La necesidad de ayudar a una madre enferma le torturó noche tras noche en la soledad de su celda hasta conducirle a la decisión de vender información. Los datos que transfirió no fueron muy importantes, pero le fueron agradecidos por los agentes secretos en forma de ayudas monetarias nunca recibidas por él mismo, sino desviadas hacia sus familiares. Aquel miembro profeso que había dejado marchitar su vocación a la vida religiosa, y que quizá incluso había perdido la fe, fue pasando datos a razón de una vez al mes. El nombre de este primer Judas peruano fue Andrés Nelson Uriarte. Sin embargo, en un ambiente cerrado, no es difícil pasar de la sospecha a la certeza, y una vez que se llega a la certeza ya solo queda poner unas cuantas trampas. Los pocos casos de traidores de este tipo siempre acaban cayendo de bruces en el agujero. Pillados infraganti siempre lo niegan todo, al principio. Después acaban confesándolo todo. En una tercera fase se rebelan y gritan una y otra vez que les dejen marchar, que desean abandonar la orden. La segunda fase de la confesión se debe a que equivocadamente piensan que les vamos a dar una palmadita en la espalda y a recordar que tienen que ser buenos. La fase de la rebelión viene cuando pasan los días y ven que no salen del confinamiento. En este primer caso, el primero que sufrió la congregación, el prior no le permitió salir de su encierro, porque por su trabajo había tenido acceso a datos muy reservados acerca de la lucha del gobierno de aquel país contra un grupo disidente armado. ¿Qué debíamos hacer con tal persona? Si lo dejábamos marchar, contaría todo. Nos constaba que todavía no había contado todo lo que sabía. Este tipo de traidores dosifican muy bien la información que poseen para que no se les agote la fuente de beneficios. Además, no se trataba solo del mal que nos pudiera hacer en adelante, era lo que ya había hecho. Había cometido un delito que en cualquier lugar del mundo se castiga con la máxima severidad. Su información incluso podía haber servido para llevar a la muerte a varios miembros del servicio de seguridad de aquel país en el que nos encontrábamos prestando nuestro servicio. Aquel país, en su confianza en nosotros, había compartido información muy reservada. El escándalo que podía formarse en los medios de comunicación sería apoteósico. Después de deliberarlo mucho, el gran capítulo decidió que se le concediera un juicio y que se le condenase a los mismos años de prisión a los que se le hubiera condenado razonablemente por un tribunal civil de ese país si hubiera sido entregado a sus autoridades. El gran capítulo constituyó a 3 coroneles de nuestro servicio jurídico en tribunal. El juicio militar tendría lugar en Georgeland. En nuestra plataforma
del mar de Tasmania, en el Índico, pues jurídicamente según derecho internacional, estaba considerado como territorio soberano. Si lo hubiéramos encerrado en alguna celda de otro castillo, podríamos haber sido acusados de secuestro. Se le concedieron todas las garantías procesales, pero las pruebas eran irrefutables. La condena de aquel Judas, y que ni en esa situación dejaba de amenazarnos con el daño que nos iba a hacer en cuanto saliera, quedó en 36 años. Situaron su confinamiento en la fortaleza de esa plataforma. El honor de la orden quedó a salvo. Nadie se enteró de nada. Una vez más comprobamos las ventajas de habernos constituido como nación independiente, aunque fuera en una extensión tan pequeña en aquellos mares lejanos. Fuera del perímetro que delimitaba aquellos 30.000 metros cuadrados, jurídicamente nosotros no podíamos ni juzgar a nadie, ni menos encarcelar a ciudadano alguno en ninguno de los castillos que poseíamos en los distintos países. Esta limitación jurisdiccional, en los 3 casos que hasta ahora hemos tenido, se ha solucionado con un sencillo procedimiento. Se sube al acusado a una de nuestras aeronaves con la excusa de participar en alguna misión. Una vez en el aire, fuera del espacio aéreo del país, se le esposa y se le comunican los cargos que hay contra él. Una aeronave, como un barco, sobrevolando aguas internacionales, pertenece a la soberanía de su bandera de matriculación. De manera que tal acto nuestro sobre uno de nuestros tripulantes no constituye una retención ilegal. El segundo caso de juicio fue por un homicidio, un caso de monje que incubó un odio oculto a nuestra congregación durante años, que se acabó materializando en el asesinato del subprior al ser llamado una vez más al orden. El asesinato se produjo a la vista de todos. De inmediato fue reducido por los presentes y encerrado en una sala especial. En los días siguientes se mantuvo en sus amenazas de hundir a la congregación en cuanto saliera. Finalmente se optó por instruirle un juicio y hacerle expiar su pena antes de dejarle abandonar la orden. El tercer caso, un civil, fue sobre todo un caso de sustracción de material. Podíamos haberle entregado a las autoridades del país, pero no queríamos vernos involucrados en un juicio que por sus particularidades hubiera atraído mucha atención mediática, pues 2 bombas de vacío probablemente habían acabado en manos terroristas. Aunque este sujeto vivía fuera de una casa asociada e incluso estaba casado, se le embarcó en una aeronave con la excusa de una misión rutinaria, y en vuelo se le comunicó la acusación. Cuando se emitió sentencia, se le comunicaron los hechos a su esposa y los años que iba a estar preso en Georgeland. Ha habido otros casos, técnicos foráneos, visitantes de nuestros monasterios, cuyos actos delictivos los hemos puesto en comunicación de las autoridades de cada país. Pero en algunos pocos, esos 3, hemos preferido encargarnos nosotros del asunto para resolverlo todo de un modo interno, sin que trascendiese. En algunos conflictos armados hemos hecho prisioneros, pero siempre han sido remitidos a los tribunales ordinarios de cada país.